ese gran show. Véngase, Martínez. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Bien? Terminó el Mundial, ¿eh? Basta. Sí, ¿qué pasa? No, Volvemos a nuestros equipos ahora, como corresponde. Hola, familia. Digo a todos los muchachos que están con nosotros. Vamos a hablar de una cuestión interesantísima. Ya Mauricio va a contar el tema. Las gracias por seguirnos, las gracias por llamarnos, por preguntarnos, por dejar el mensaje en la tercer pata de la consulta que surgió a partir de algunas preguntas de ustedes que van al aire dentro de un ratito. Y decíamos una especialidad que tiene que ver con nosotros, quizás con los varones, con el hombre, pero que no la habíamos desarrollado todavía. Así que, ¿por qué no contamos de qué se trata? La idea es un poco dar un poquito al hombre y a la mujer, o sea que empezaremos este programa dedicado al hombre y la semana que viene dedicado a la mujer. Así que, ¿qué le parece? Hay que equilibrar un poco. Seguramente es una consulta habitual, que muchas veces son remilgosos los hombres de acudir a la consulta. Hay que ir al urólogo. Pero dice, si usted realmente se siente incómodo, que cada vez que va a orinar le molesta, tiene que orinar muy seguido, cada vez que muchas veces está haciendo algún trámite tiene que ir urgente, rápido, porque se hace encima, y tiene que hacer una consulta. Y lo mejor es hacerlo en forma preventiva, antes de que empecemos con los síntomas. Bueno, mire, con el urólogo de nuestra región, el doctor Mauricio Fabián Lebovich, vamos a estar hablando en un ratito nada más de estas cuestiones, y cuando hablamos de esto decimos, uy, ¿cómo está mi próstata? ¿Cómo está? ¿Cómo me controla? ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es el mejor estudio? ¿Cuáles son los estudios? Hay tantas cuestiones hoy que la medicina llega y aproxima que logra un resultado fantástico. Eso vamos a hablar. Y además que no hay que tener miedo de un diagnóstico difícil. Ya nos va a decir el doctor que es el mínimo porcentaje lo que realmente hablamos de cáncer. Hablamos de otro tipo de patologías más frecuentes, que es la hiperplasia, el adenoma de próstata, que realmente le provoca tanta incomodidad al hombre y que tal vez se pueda solucionar hasta con un medicamento. Así que hay que prestar atención a esto. Junto a Mauricio, en el consultorio, Televisión Saludable. Ahora los mensajes. Esta cortina es elegida para Florencia, que la pidió puntualmente. Ahí está el teléfono en pantalla, es allí donde ustedes llaman, generosamente tienen el tiempo de esperar, es 1 minuto el tiempo que tenemos del contestador, donde puede dejar las dudas, las inquietudes, las preguntas. Siempre, si necesita una vuelta, debe dejarnos un contacto, un teléfono, alguna manera de que vuelva la duda a través de un correo también. Estamos en internet y en la reiteración, por supuesto. Vamos a escuchar a nuestros televidentes. Roberto, en este caso, arranca, siempre dicen llaman las mujeres. A ver, Roberto. Necesitaría saber de algún especialista en problemas de visión, en este caso cataratas, en un chico discapacitado. Estoy hablando de mi hija, síndrome de Down, y necesitaría, por favor, si me pueden hablar en este sentido, porque en este caso es una operación de riesgo. Mi nombre es Roberto. Roberto, se interrumpió, está bien. Quizás lo emparentamos con la visita de Jorge, del doctor Jorge Pasquinelli, y que habíamos centralizado en el tema estrabismo en los chicos. Sí, y hablamos, bueno, vos sabés que la catarata es un defecto que se puede ver en chiquitos con síndrome de Down. Y bueno, si ya es difícil el diagnóstico y el tratamiento en chicos comunes, los chicos con cierta sensibilidad, como es el chiquito Down, también, y más si hay algún problemita cardíaco, por eso tal vez el riesgo que puede implicar la operación, ¿no? Pero bueno, nuestro médico de cabecera es el doctor Pasquinelli en este caso, así que bueno, sinceramente tenemos mucha fe depositada en él, así que esperemos que tenga suerte. Y además tiene usted la posibilidad del hospital público, en Hurlingham hay un centro de ojos que depende del ámbito municipal, después tiene los lugares propios de lo que significa capital, que es el La Gleize o el Santa Lucía. Ojalá le sirva la respuesta.
cuando vuelva, porque después, a partir de tantos mensajes sobre alguna especialidad, volvemos a invitarlo a los profesionales, vamos a tener en cuenta para que Pasquinelli ayude a pensar este tema. Vayamos al próximo, a ver. Mi marido se llama Santos Villín. Hace 6 meses que tiene hernia de disco, columna cervical. Tiene obstruido el canal medular. Está casi inválido y desde hace 6 meses que está en tratamiento de operación y OMA no paga la prótesis. Pedimos por favor que nos ayude y salga el cheque para que mi marido se pueda operar. Muchas gracias. Qué terrible, ¿no? Le creemos absolutamente lo que nos cuenta. Qué terrible que tenga que esperar tanto tiempo frente a un caso tan doloroso, tan importante y tan crítico, y tenga que llamar a un programa de televisión a buscar una respuesta para que alguien libere un pago, sea cual fuere, IOMA, PAMI, cualquier entidad, en este caso hablan de IOMA. Además hay que pensar también en el estado del paciente, ¿no? O sea, vos tenés que pensar que también el dolor, la molestia, la discapacidad que le provoca y además la angustia familiar, ¿no? La verdad que, bueno, apelamos a los funcionarios a que rápidamente tengamos una solución al problema. Quizás a veces haciéndolo público no debería ser así, debería ser de común atención, que se den respuestas de inmediato, como dice Mauricio, porque encima tenés que soportar esto con el tiempo que aquí juega en contra para liberar un pago, me parece que por una prótesis, es algo tan básico. Vayamos al otro mensaje, por favor. Teniendo pólipos, quiero saber cada cuánto se controla, cada 1 año, 2 años. Yo fui operada de pólipos. Mi nombre es Marta. Bueno, Marta, me imagino que son pólipos a nivel intestinal. Sí, a partir del estudio que mostrábamos. ¿Te acordás que el doctor Yanichiro nos comentaba que muchas veces los pólipos se resecan en el mismo acto de diagnóstico? O sea, a través de la endoscopía se pueden resecar los pólipos y bueno, se acabó el problema y una vez resecados los pólipos se mandan a estudiar. Si no hay ningún problema, durante 10 años no hay ningún problema para poder volver a hacerse el estudio. Ahora bien, si hay pólipos que tuvieron alguna patología o que se reiteran esos pólipos, el control tiene que ser anual. Todos los años hay que hacerse el control endoscópico. Tengo tiempo, ¿no? Para más mensajes en este bloque. Bueno, entonces venga. Hay un tema seguramente que va a dejar planteado este mensaje, del cual estamos en deuda, de los varios temas que tenemos pendientes a resolver acá en la producción. A ver. Hola, sí, buenas noches. Yo quisiera que el doctor se explicara si la celiaquía puede llegar a tener cáncer de colon la persona. Si me puede hacer el favor de contestarlo, el doctor que está en el Posadas y que es gastroenterólogo. Gracias, buenas noches. Debemos una tarea amplia, ¿no? Seguramente por este tema que ya contesta Mauricio, sino además por la alimentación, hurgar en el celíaco. Simplemente me parece que da lugar para un tema propio, ¿no? Que es la celiaquía. Yo sinceramente no es mi especialidad, no tengo la referencia. Le vamos a hacer la consulta con un gastroenterólogo a ver si hay una relación entre celiaquía y cáncer de colon. Bueno, pasemos al último de este bloque y después estamos con el invitado. Vamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mari. Estaba mirando el programa. Usted dice que a partir de los 50 años tendría que hacer consulta con su médico de cabecera. Tengo 2 sobrinos que tuvieron cáncer de colon, la cual era 28 años, tenía uno, y otro le salió algo parecido, y toda la familia hemos heredado algo con gastroenterológico. Buenas noches. Casi emparentado a lo que nos contaba. Sí, pero qué interesante. Es un caso de la realidad. No es algo que uno vio en los libros o que puede tener referencia, sino que un caso de la realidad que plantea la televidente. Hay mucha relación entre cáncer de mama, tipo de cáncer de mama, cáncer de colon, a nivel de heredo familiar. Entonces es importante, cuando hay antecedentes en la familia de cáncer de mama, de cáncer de colon, hacerse los estudios preventivos mucho antes que los casos comunes, que son solamente controles o screening. Importante, fundamental cuando hay antecedentes de la naturaleza. ¿Viste por qué decía que nos ayudan? Seguro. Es maravilloso. Vamos a la apertura formal y luego estamos ya con nuestro invitado. Después guardamos los mensajes para la próxima semana seguramente. Vamos. Summer sky and rest on the breeze.
Este es un llamado a tu seguridad. En Ituzaingó implementamos el botón antipánico. Ahora vas a poder dar aviso de situaciones de emergencia con solo presionar un botón de tu teléfono. Para solicitar el servicio, que es totalmente gratuito, simplemente regístrate en www.miituzaingó.gov.ar y completa tus datos. ¿Cómo funciona? Al ingresar, vas a poder configurar un número de marcado rápido que funcionará como botón antipánico. Ante una situación de emergencia, podrás enviar una alerta a la sala de situación municipal. Allí, los operadores registrarán la señal con tu ubicación geográfica, tu número de teléfono, tu nombre y apellido. Inmediatamente se enviará un móvil municipal al domicilio solicitante para asistir al vecino. A su vez, el aviso se enviará a 5 contactos que vos elijas, informándoles de la situación y haciendo de este un servicio de cooperación ciudadana. Acordate, podés registrarte en www.miituzaingó.gov.ar. De esta manera, avanzamos en medidas para prevenir el delito y fomentar lazos solidarios de cara a un sistema integral de seguridad en red. Ituzaingó crece junto a vos. Vacaciones de invierno en Morón, del 20 de julio al 3 de agosto. Espectáculos gratuitos y plazas recreativas en todos los barrios. Cine, teatro, música y más, y más, y más, y más. Para niños y niñas. Consulta la programación en www.moron.gov.ar. Municipio de Morón. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó. Para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Desde la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires, trabajamos por la protección del médico y su grupo familiar. Acérquese a su delegación, comuníquese a través de nuestros teléfonos o ingresando a nuestro sitio web. Construyamos juntos la familia médica. Bueno, muchas gracias. Ahí en pantalla está el teléfono. Qué bien nos escuchamos, bárbaro. 4489-3154 son líneas rotativas. Nunca va, ya lo saben ustedes, el teléfono del profesional, el puente somos nosotros. 4629-0866, la otra manera de comunicarnos. En la apertura y en los mensajes dábamos cuenta de algunos temas de los cuales quizás sean algunas líneas la semana que viene o en el programa futuro, que tiene que ver con un nuevo método anticonceptivo que está propiciando el gobierno. Lo vamos a charlar la semana que viene un poquito, avanzar un poco más sobre lo que está a punto de firmarse y que nos parece una gran asistencia para la salud. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Estamos en un canal de YouTube, nos puede ver todos los programas allí. Y en las repeticiones que tenemos aquí en Cablevisión. Está Marcelo Fabián, ¿no? Mauricio, digo, Marcelo, ¿dónde saqué? Un tocayo tuyo. Lebovich, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos tuteamos porque somos todos jóvenes. Por supuesto. Está muy bien. Sí, sí. ¿Médico hace cuánto? Me gradué como médico en el año 97
y hice mi residencia médica, mi especialización en urología hasta el 2002 y desde el 2002 a la fecha ejerciendo como especialista en urología. ¿Empujado por la familia? Digamos, ¿cómo tengo llegaste a estudiar medicina y cómo la especialidad? Por gusto, por vocación, no ¿Sí? tengo antecedentes médicos en la familia. Fui el primer médico de la familia que optó por esta carrera. Y Mauricio, ¿por qué urología? Y lo que sí es importante destacar en un excelente servicio que es el servicio del Durán, realmente de mucha prosapia en el ámbito urológico. Lo que cuando uno es joven y está transcurriendo su carrera va pasando por distintas especialidades, el paneo es muy corto y es muy rápido, que la misma carrera. Y a mí lo que me gustó de esta especialidad es lo completo que tiene la misma, porque es mucho de clínica, de lo que es la clínica urológica, mucho de cirugía. Cada año se van agregando estamentos nuevos en lo que son el diagnóstico que nosotros los urólogos podemos establecer, o sea que hace diagnóstico, tratamiento, seguimiento clínico del paciente, control del paciente. Eso es lo que a mí me gustó de la especialidad, que es muy interesante. Lo que me imagino que te ha cambiado también el panorama son los nuevos métodos diagnósticos que ustedes tienen, ¿no? Sí. O sea, hay una adquisición de nuevas tecnologías que además de ser menos cruentas para el paciente, también facilitan el diagnóstico. Sí, en los últimos, ya podríamos decir que en los últimos 25 años los cambios en diagnóstico y en aplicaciones de urología han ido cambiando notablemente, inclusive desde que yo terminé mi residencia han habido cosas, o los mismos métodos, que uno puede llegar a hablar más adelante, han ido perfeccionando el método para llegar a un mejor diagnóstico, a un rápido diagnóstico y un mejor tratamiento y lo que es una probabilidad de sobrevida de los pacientes en determinado o en algún tipo de patología. ¿Y cuánto hay de mitos? Porque hablábamos recién, hay mucho, ¿no? Bueno, tenés que ir a un urólogo. Y lo primero que es en una reunión de café, en un grupo de amigos o jugando ya al tenés fútbol. 50 entonces, ya tenés que hacer la primera consulta. Eso es una buena consideración. El mito de la edad también, claro. ¿No? Lo primero dice, vas a ir urólogo el tacto rectal, lo que nosotros llamamos el examen dígito rectal prostático. Con lo cual, ese tema del mito muchas veces retrasa la consulta de los pacientes, pero en muchos casos tiene que ver con la falta de información, eso del mito. Sí, es un examen. O es una negación también, ¿no? Porque sí, entre gente preparada, y yo lo digo con conocimiento de reuniones, muchos, no, pero si con el PSA está bien, el estudio en sangre es suficiente para que... ¿Cuánto de mito en eso también? Y parte del mito tiene que ver a veces con la desinformación folclórica o mismo de la mala información que a veces, y uno se hace a veces cargo de los médicos que no damos la información correctamente, ¿no? De que las cosas hay que hacerlas a los tiempos que corresponden, cuando corresponden y en los periodos que corresponden, ¿no? Vamos a empezar, por lo menos para iniciarnos en el tema. ¿Qué es la próstata? Porque, viste, todo el mundo, tengo problema para orinar o se me agrandó la próstata. ¿Qué es la próstata? ¿Qué función cumple? Que obviamente está por una función propia del organismo. La próstata, para que la gente nos entienda, es una estructura anatómica que se ubica en nuestra pelvis, que está por debajo de la vejiga, ¿no? Que la próstata, parte de la misma es componente de la uretra por donde discurre la orina, ¿no? A través de una estructura que es la uretra prostática. La próstata interviene, para que la gente nos comprenda, interviene en distintos procesos de formación del líquido seminal. ¿Está bien? Sí, correcto. Pero a los fines de lo que nos incumbe también, la próstata se pone de manifiesto su presencia a partir de los problemas que ella nos puede generar a los hombres. Para que la audiencia sepa, es una estructura anatómica que está presente en el hombre, nada más, no en la mujer. Y naturalmente, a medida que transcurren los años, ¿todos vamos a padecer algún tipo de problema? O sea, ¿a todos los hombres se le agranda la próstata? Es una muy buena pregunta. La próstata va sufriendo cambios degenerativos en sus tejidos, ¿no?
principalmente en lo que está compuesta por muchas glándulas a su interior, por lo que nosotros también llamamos un estroma o un contenido de músculo dentro de la misma, y está recubierta por una cápsula. Los crecimientos prostáticos se van haciendo manifiestos a lo largo de la vida del hombre. Lo que hay que saber diferenciar es que no siempre no en todos los hombres va a generar lo que nosotros llamamos sintomatología. Está muy bien que lo digas y está muy válida la pregunta, Mauricio, porque es como general. No, a todos nos va a pasar lo mismo, ¿eh? No es así. Correcto. Hay cambios. Y también hay que saber que la gente, a la hora de preguntarse y de ir a una consulta ante el terror ya de estar hasta en una sala de espera del médico urólogo diciendo ¿qué me puede llegar a suceder? Claro. Hay distintos tipos de patología prostática. Lo que el hombre tiene miedo a lo que llamamos el cáncer de próstata, gracias a Dios es en la minoría de los pacientes, pero ese tipo de enfermedad es la que nosotros como médicos tenemos que estar obligados a la pesquisa de la misma. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa enfermedad no da síntomas en forma temprana. Los síntomas son tardíos, cuando el porcentaje o la posibilidad de curación de esa enfermedad ahí ya pasó el tiempo, y a veces hacemos tratamientos netamente paliativos. Quizás doble sea la validez del estudio. Al no tener síntomas, al ser asintomático, los estudios recomendados. Y siempre partimos de una base. Este misterio de la edad es una ficción. Es otro tema. Tenés 50, tenés que hacerte el estudio. A partir de los 50 años se estableció hace unos años el consenso de que el hombre tiene que concurrir al urólogo para hacer el examen urológico básico para detectar cómo es su situación o su status quo de su sistema urológico. Una cosa, a consideración de lo que me dijo antes, yo me acuerdo cuando yo cursé la materia urología en la facultad de la Universidad de Buenos Aires, me acuerdo que me quedó grabado que en un libro de urología, uno de los textos principales, había un párrafo que decía que allá por la década del 50, 60 en los Estados Unidos se hizo un estudio se practicaron autopsias a una serie de pacientes superiores a los 85 años, y se detectó en esos pacientes que cerca del 85-90% de esos pacientes era portador de un cáncer de próstata. Años 60. En una estudio de anatomía patológica, correcto. En una necropsia. Que no habían fallecido por esa causa. No, pero ¿qué es lo que con esto qué quiero decir a la gente? Que esa gente falleció de cualquier otra cosa, menos de un cáncer de próstata, que fue un hallazgo, y que aparte era un estudio anatomopatológico y que era milimétrico, o sea que tiene que ver en parte con los envejecimientos. Los envejecimientos nosotros llamamos tisulares, o los envejecimientos del tejido. Para que van sucediendo a lo largo de la vida de un paciente, o sea que no es que, también con el tema mito y los estigmas y los miedos, siempre hay que tratar de buscar. Nosotros como médicos tenemos que hacer lo que es la detección precoz de todo tipo de enfermedad, para rápidamente establecer el mejor resultado terapéutico y la mejor calidad de vida del paciente y la mejor sobrevida del mismo, obviamente. Además los estamos contando con un estudio en sangre y con un tacto rectal. Yo entiendo lo que genera en cualquiera de lo que nos está viendo que no ha llegado, o en los que ha llegado y dirá, otra vez lo tengo que hacer. Exactamente. Y es una consulta anual, ¿no? Pero vos sabés una cosa, así que hay un falso machismo, si se quieren decir, porque sí, realmente totalmente, el estudio es totalmente incruento, o sea, no hay una sensación para nada displacentera. Realmente no es doloroso, puede tener una cierta molestia que es realmente mínima. No es es rapidísimo, son 2 minutos, y me parece que al urólogo ese trípode, digamos, que se establece entre el contacto con el paciente, escucharlo por el tema de hacer una buena historia clínica, hacerle la revisación rectal, tener también la posibilidad de hacer una ecografía vésico-prostática, y también el acompañante del estudio en sangre del antígeno prostático, ya a uno, creo que como profesional ya te tranquiliza a vos también. Nosotros a la fecha particularmente lo que hacemos es una triada de estudios, o una serie de estudios que son estudios que se van complementando uno con otro, y entre todos uno saca una conclusión del punto de vista médico para
establecer cuál es la situación del paciente. Está lo que se llama el examen dígito rectal o el tacto rectal, en el cual uno a través del tacto con un dedo con guante, con vaselina, volviendo a lo que dijo usted, cómo uno trata de no ser cruento con el paciente. Está bien igual que lo expliques, está bien. Claro, porque esa técnica lo que facilita es el rápido estudio. Detección de nódulos, por ejemplo, sí, primario. Exactamente, los nódulos. Y la próstata se tacta a través del intestino, de la última porción del intestino, que es el recto. Uno en ese tacto determina si hay algún nódulo, el tamaño de la próstata, la consistencia de la misma, si hay un nódulo duro, si el nódulo no es duro, si la próstata en su tamaño, nosotros tenemos graduaciones en nuestro tacto, cuánto puede hacer de tamaño que protruye sobre la pared del intestino, y la consistencia, si es dura, elástica, con lo cual uno va ahí estableciendo un approach de cómo está la situación. Y con respecto al nódulo, uno lo puede tactar, puede ser duro, pero no quiere decir que sea algo de temer a veces. Es cuestión para prestarle atención, pero uno lo tiene que no evaluar el nódulo, hay que evaluar toda la glándula prostática. Un viejo urólogo, vos sabés que me decía que el hecho solamente del tacto prostático a él le da todo un panorama general que no le puede dar tal vez ningún estudio complementario más. Sí. O sea, la sensibilidad que ha adquirido después de tantos años de urología ya le da un primer acercamiento a decirte, mirá, es una hipertrofia, es un adenoma, no me gusta lo que tacto, pero ya le da un panorama que ya le acerca, digamos, el diagnóstico, y muchas veces que mucha gente que viene angustiado hasta le baja porque, bueno, mira, es esto y nada más. Ya le puede esto se ha dicho acá. ¿Es tan así, doctor? Sí, sí, tiene mucho que ver, volviendo a lo que usted dice. Casualmente hace 12 años aproximadamente, en una publicación en el Journal of Urology, que es la revista científica de la Sociedad Americana de Urología, se había publicado un trabajo en el cual durante un periodo de 5 años se pusieron a 2 grupos de pacientes, en el cual a uno no se lo sometía al tacto rectal y a otros sí, y a los que no se lo sometía directamente se les hacía una ecografía por la vía transrectal para ver mejor la próstata, para ver mejor el nódulo. Presuponiendo que esa ecografía, ese método de diagnóstico por imágenes, permitiría una pesquisa de mayor potencial para detectar un nódulo u potenciales cánceres de próstata. Después de unos años se comprobó que no aportaba nada, lo único que aportaba era un aumento en el costo del sistema de salud. Y se fue dejando el examen de la vía transrectal para ver la ecografía por la vía transrectal para determinadas situaciones. En el caso particular mío, lo cual puede ser por ahí compartido o no, yo lo utilizo eventualmente cuando tengo dudas, cuando uno tiene que operar una glándula prostática, para definir la vía de operación de la misma, para ver bien las dimensiones de la misma, o se la utiliza directamente cuando uno va al estudio de punción biopsia prostática, que es bajo control ecográfico y bajo anestesia para confort del paciente, obviamente. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? ¿Estás tranquilo? ¿Está pasando bien? Era una charla de amigos. Sí. Bueno, nos estás desmistificando el doctor Lebovich sobre algunas cuestiones que en lo vulgar, en nuestros encuentros, en el café, después del deporte, o quien ya lo hizo y quien no. Mire, la primera cuenta que me doy es que los más jóvenes de acá escuchan. Escuchamos los más jóvenes, por supuesto. Los mayores están muy atentos. Y eso está muy bien. Bueno, con Mauricio volvemos. Los Mauricio. Después de esta pausa en el consultorio estamos. Muchas gracias.
Vacaciones de invierno en Morón, del 20 de julio al 3 de agosto. Espectáculos gratuitos y plazas recreativas en todos los barrios. Cine, teatro, música y más, y más, y más, y más. Para niños y niñas. Consulta la programación en www.moron.gov.ar. Municipio de Morón. Clínica Provincial, la clínica privada más completa de la zona oeste. Todas las especialidades: citogenética prenatal, genética humana, cirugía de la obesidad. Más de 20 años de trayectoria nos avalan. Contamos con 5 centros de atención con tecnología de punta en todas las especialidades. Clínica Provincial, Garay 2260, Merlo, 0220-483-9000. Consultas y turnos 0220-481-7100. Clínica Provincial. Alta complejidad médica. Óptica, ortopedia, audiología. Contrato con más de 150 obras sociales. Gafas Loy. 25 años brindando atención profesional y personalizada. Casa Central, Sufriategui 720 y sucursales. 46240132. Gafasloy.com.ar. La Caja de Médicos, con más de 50 años de trayectoria, avala la solidez, el prestigio y la tranquilidad que nuestros afiliados merecen. Acérquese a su delegación. Comuníquese a través de nuestros teléfonos o ingresando a nuestro sitio web. Nos encargamos de proteger lo más valioso, su familia. En pantalla tiene el correo, sepa que puede escribirnos, en pantalla tiene los teléfonos, está nuestra generosa Noemí que las recibe. Es un contestador, hay un minuto de tiempo, a veces se exceden y no hay manera, y siempre la vuelta que le proponemos es alguna forma de devolverle en respuestas de Mauricio o los contactos con los profesionales que nos visitan. El doctor atiende en la zona, así que si usted tiene alguna necesidad nos deja allí un contacto o un teléfono. Estamos... urología es la especialidad, de eso hablamos. Antes hicimos como una presentación, repasamos algunos temas, Mauricio dice, ahora entramos en el tema que por ahí lee en el graph que dice próstata, tratamiento, diagnóstico. ¿Cambió la edad en el corte? No, es la misma. Sí, por ahora. Por ahora es la misma, ¿no? Porque estaban preocupados. No, te voy a hacer una pregunta que seguramente se deben estar haciendo muchos televidentes que nos acompañan siempre. Doctor, estoy orinando muchas veces en el día. O sea, antes orinaba 3 o 4 veces, no me levantaba para orinar, ahora me tengo que levantar 1, 2 o 3 veces por la noche, y durante el día, tal vez en una hora, orino 3 veces. ¿Me estará pasando algo? Hay cambios. Me imagino que es una consulta habitual que tendrás. En el tema prostático es una de las síntomas que comienza... O sea, es una alerta, algo nos está pasando. Siempre uno volviendo a los viejos maestros que decían que el paciente nos va diciendo todo. Uno tiene que saber preguntar, saber interrogar, saber a dónde quiere llegar para que el paciente nos vaya diciendo qué le va pasando. Los cambios que se generan son los cambios en la sintomatología que nosotros llamamos cambios urodinámicos, o sea, en el normal funcionamiento de nuestro
sistema urológico principalmente en lo que se llama el árbol inferior, o sea, en nuestra porción inferior, que es el vaciado, la expulsión de la orina de nuestro sistema urológico. La próstata, yo siempre le explico a los pacientes, uno trata de ser muy gráfico. La próstata es como una mandarina. A ver. No en su tamaño, pero en la estructura. Con una parte de adentro y una cáscara, ¿no?, que es lo que recubre la mandarina. Esa parte de adentro de la próstata es lo que puede crecer, comprimir la uretra prostática, y ahí empiezan todos los cambios que el paciente viene y nos cuenta, en su alteración, en su ritmo miccional o en su calidad miccional. La definición de los libros de urología dice que la micción tiene que ser voluntaria y placentera. Todo acto de vaciar un esfínter es placentero para el ser humano. Entonces, cuando deja de ser placentero y pasa a ser, no digamos traumático, pero deja de ser que ya le genera cierto malestar o cierto grado de atención. No es voluntario, sino es forzado. Forzado, en distinto grado, ¿está bien? Uno ya tiene que, como médico, prestarle atención. Le ponemos ahí molestia, dolor. También puede ser ardor al orinar. Bien, ya le agregamos cosas allí. Pueden venir también con un sangrado, lo que nos llamamos una hematuria. Nosotros tenemos que indagar cómo es la hematuria, qué tipo. A veces no está de más constatar, porque el paciente concurre asustado a la consulta porque está orinando con sangre. Y nosotros, a veces yo le digo, ¿tiene deseo de micción? Sí, cómo no, por favor, que vaya al baño del consultorio. Y yo me dirijo y constato. Uno constata el tipo de sangrado, cómo es el sangrado, si es muy profuso, si hay coágulos. Entonces, eso tiene que ver a veces con la experiencia de cada uno. Sí, también hay una urgencia miccional, ¿no? O sea, que desesperadamente tiene que, porque si no, tal vez se orina encima. Exactamente, todos esos cambios son de distintos grados, que va a llegar, como lo dice usted, en trastornos miccionales nosotros llamamos esos síntomas obstructivos infravesicales. Infra es por debajo, que se generan a partir de o por debajo de la vejiga, y que generan alteraciones en ese ritmo miccional, que el paciente se puede levantar 1, 2, 3, 5 veces de noche, que el chorro de orina perdió su potencia, que tiene que recurrir, nosotros lo llamamos a la prensa abdominal, o sea, hacer más fuerza con su vientre, o vulgarmente llamada con la panza, para expulsar la orina. Con lo cual son todos síntomas de obstrucción. Después están los síntomas irritativos, molestias, el paciente me molesta, me arde, siento a veces como un fuego, y también el síntoma de que irritativo es que se levanta 1 o 2 veces también. Eso es irritable para el paciente, e irritable para su calidad de vida, porque que lo despierte. Cualquier persona que se tenga que levantar 3, 4 veces de noche y a veces le cuesta volver a conciliar el sueño, es un trastorno. Entonces, son todas pautas de que nosotros vamos tomando nota y empezando a sacar las primeras conclusiones. Las pautas que ocurren, perdón, Mauricio, que ocurren espaciadamente, ¿no? Bueno, no es que se van manifestando. Van ocurriendo paulatinamente hasta que un día el paciente empieza a notar, o se lo hace notar la persona con la que convive, que se levanta de noche, o los hijos o la esposa. Para ver las anécdotas, que tal vez alguno lo haya escuchado. Tenga cuidado. Un periodista deportivo conocido, Pagani, lo he escuchado una vez, que él siempre lleva un papagayo en el coche. Por las dudas que le toque algún embotellamiento, alguna cosa, lleva, porque realmente, evidentemente, no puede controlar y tiene una urgencia de hacer la micción. Y digamos que la claudicación de todo esto es lo que se llama una retención aguda de orina, donde el sistema urológico dice basta, y el paciente cae en una guardia, en un sanatorio o en un hospital, con lo que nosotros llamamos un globo vesical, y que hay que drenarlo mediante la colocación de una sonda vesical para evacuar esa orina. ¿Ocurre frecuentemente? Sí, ocurre frecuentemente. Sí, ocurre. Pero, digamos que, resumiendo, cuando ya empezamos con algunos síntomas que ya involucran un cambio en lo que no es nuestra habitualidad, si no hicimos la consulta, ya tenemos que concurrir a nuestro urólogo. Me quedo con lo primero que decías. Las micciones deben ser placenteras. Es una definición fantástica. Yo me acuerdo y uno creo que, mirá qué pavada fuera de la medicina, digo, la disfruta. Si eso ocurre y no hay anomalía, molestia, dolor, sangrado,
Es una cosa... Habrá cambios de tiempo, nada Eso más. a mí me quedó de mi época de residente, que me lo dijo un docente que yo tuve en el servicio del Hospital Durán, y me quedó la imagen hasta el día de hoy, como que me lo veo que me lo decía en la sala de urodinamia. Dice, la micción es placentera por definición. Correcto. Vaciar un esfínter tiene que ser placentero. ¿Qué me dice, Flor? ¿Que estamos? No le entendí. Me queda un minuto. Nada más. Déjame Bueno, me echar una anécdota. deja esta anécdota, Mauricio, hacemos el corte y entregamos las imágenes que trajimos para hablar puntualmente de próstata. Creo que todo tiene que ver, dale. Ahora no voy a Son decir, muy ricas, ¿no? No voy a decir nombres, pero es un colega que Epa. tuvo una obstrucción, tuvo un globo vesical y bueno, recurrió urgentemente porque es una molestia y una sensación terrible tener ese globo y no poder establecer la micción. Y él dijo que cuando le pusieron la sonda, eso fue un orgasmo. Mire, la definición. La sensación de la evacuación de lo que tenía, que era terrible, fue realmente una sensación de orgasmo, de placer por la sensación que tenía displacentera durante un par de horas, ¿no? Así que, como para que vea un poco lo que pasa. ¿No va a decir el nombre? No, porque no es de la zona. Bueno, nos vamos a un corte con estos médicos. Volvemos en un minutito nada más. Pausa, ya volvemos. Vacaciones de invierno en Morón, del 20 de julio al 3 de agosto. Espectáculos gratuitos y plazas recreativas en todos los barrios. Cine, teatro, música y más. Para niños y niñas. Consulta la programación en www.moron.gov.ar. Municipio de Morón. Clínica Provincial, la clínica privada más completa de la zona oeste. Todas las especialidades: citogenética prenatal, genética humana, cirugía de la obesidad. Más de 20 años de trayectoria nos avalan. Contamos con 5 centros de atención con tecnología de punta en todas las especialidades. Clínica Provincial, Garay 2260, Merlo, 0220-483-9000. Consultas y turnos 0220-481-7100. Clínica Provincial. Alta complejidad médica. Desde la Caja de Médicos trabajamos por la protección del médico y su grupo familiar, ofreciendo una amplia cobertura de beneficios. Acérquese a la Caja. Construyamos juntos la familia médica. Vamos a ver en esta oportunidad el video donde mostramos la colocación de una lente premium en un ojo para mejorar la visión de lejos y la visión de intermedia. Allí vemos la lente, su superficie y cómo es. Calculemos que esto tiene el tamaño de una arveja partida. Allí está dentro del ojo y vemos los distintos modelos, cada una con alguna característica superior a la otra. Y ahora tenemos allí el ojo previamente abierto, previamente extraída la catarata, y se va introduciendo la lente dentro del ojo. Fijémonos la forma que tiene el lente, cómo es colocada, cómo el inyector la va introduciendo, y ahora procedemos a quitar la sustancia viscoelástica que llena y completa la cavidad del ojo. Fijémonos cómo es fácil moverla dentro del ojo, se acomoda en forma horizontal, en forma vertical, depende las características del ojo, es la posición en que se deja la lente. Y así, de una manera simple y sencilla, se instaló una de las lentes más modernas del mundo para dar visión de lejos y de cerca. Con esto quisiera finalizar la presentación de este video y espero que nos haya sido útil a todos. Óptica, ortopedia, audiología. Contrato con más de 150 obras sociales. Gafas Loy.
25 años brindando atención profesional y personalizada. Casa Central, Sufriategui 720 y sucursales. 46240132. gafasloy.com.ar. Bueno, muy bien, vamos, Mauricio, entregamos el último bloque con el doctor. Algo que importante que quería destacar, Mauricio, sobre el tema de la benignidad, tal vez, de algunos de estos síntomas obstructivos, que no tienen que alertar en demasía al paciente para no preocuparnos, ¿no? Estamos diciendo, la gente piensa lo peor enseguida, ¿no? Estos son signos y síntomas característicos, de la patología benigna. Porque se quedan en los cambios que vos decías. Claro, pero los cambios no son todos malignos. ¿Cómo? No necesariamente los cambios son malignos. No. Son cambios. El tema del cambio maligno del tejido, lamentablemente da sintomatología tardía. Por eso es que las campañas de prevención, de concurrencia, de pesquisa de enfermedad, o en distintos servicios a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que establecen semanas de la próstata para la pesquisa de la enfermedad, porque no da síntomas tempranos, y todo lo que se detecte temprano tiene un excelente pronóstico. Bien. ¿Qué diferencia hay entre hiperplasia y adenoma, por ejemplo? Porque seguramente alguna pregunta... No, son similares. Son similares. La hiperplasia es el agrandamiento. Hiperplasia o hipertrofia. Ajá. Hiperplasia es el agrandamiento, hipertrofia que también crece sus estructuras internas del tejido, o sea, puede ser como... Porque los dos dan sintomatología similar. Sí, síntomas obstructivos, irritativos, que nosotros llamamos infravesicales. Y para destruir el mito, porque viste, muchas veces uno dice, bueno, tengo este problema, pero me hice el PSA y me da normal, me da de debajo de 4. Eso no implica, bueno, tal vez puede tener una implicancia a futuro. En la como consulta control médica, cuando muchas veces el paciente concurre a la consulta, viene con un análisis de sangre que se ha hecho hace poco tiempo. Entre el médico clínico con buen tino también, ya que está, le pido el PSA, lo cual está muy bien. Y viene con un PSA dentro de los rangos de normalidad. Y mi respuesta le digo, mire, esto está muy bien, lo más probable que usted no tenga nada malo en su próstata, pero hay que terminar de estudiarlo para establecer bien las pautas de que está todo correctamente estudiado, porque la hiperplasia prostática benigna no se estudia así. Entonces hay que terminar de estudiar la hiperplasia prostática benigna. Nosotros tenemos como triada de estudio, aparte del examen dígito rectal, el PSA, pedimos una ecografía de las vías urinarias completas, lo que es renal, vesical, o sea que es vejiga y próstata. Yo acostumbro a hacerla también con un mismo ejercicio que uno le pide a la gente de ultrasonografía, a los ecografistas le pide que le hagan la medición del residuo postmiccional, en el cual en el medio de la ecografía el paciente lo mandan a orinar y me informa el ecografista cuánto es que queda de orina dentro de esa vejiga. Una cosa que siempre... De orina que no se terminó de evacuar, que quedó retenida. Y ahí hay que hacer una pequeña disquisición, porque por ahí la gente que nos está viendo va a decir, sí, me pasa muy seguido que están en la sala de espera aguantando la micción para entrar a la ecografía. Y cuando lo mandan a hacer la medición del residuo postmiccional, vienen con un residuo elevado. Y uno tiene que tener en cuenta que no es normal tampoco estar aguantando tanto tiempo la micción, porque eso genera un cansancio del músculo de la vejiga, que se llama músculo detrusor, y a la hora de ir a orinar, vacía poco, porque ese músculo perdió parte de esa fuerza contráctil, claro, para no entrar mucho en detalle. Entonces, ¿qué pasa? Vacía y vienen con un residuo elevado. Y viene ahí después la pregunta, y dígame, ¿y usted cuando salió de la sala de ecografía, sí, a los 5 minutos tuve que volver a orinar? ¿Por qué? Porque el músculo retomó ese poder contráctil y ahí sí vació bien. Entonces, siempre hay que tomarlo con cierto grado de, entre comillas, ese residuo postmiccional. Es válido, es una información válida. Tampoco hay que caerle sobre los doctores que hacen los diagnósticos por imágenes, porque sí, a veces las salas de ecografía están bastante abarrotadas de gente y pobres pacientes a veces tienen que estar esperando. Pero es importante
tomarlo entre comillas ese residuo postmiccional, saber que si es elevado, bueno, ojo que si viene con residuo X puede ser porque estuvo esperando mucho tiempo. Y otro estudio que nosotros pedimos de rutina es la uroflujometría miccional. Es un estudio que ahora se hace computado generalmente, antes era de papel, como viejos electrocardiógrafos, ahora se hacen computados. Y lo que hay que saber, ese estudio es para que no se den miedo, o sea, es, claro, es simplemente orinar en un inodoro que está conectado a una computadora. Y solamente me muestra un perfil de la micción del paciente. Yo tengo una primera aproximación del perfil miccional de ese paciente. Siempre les explico a los pacientes, a mí me dicen nada más, ¿qué tan bien o qué tan mal usted está orinando? No es un estudio que a mí me determine lo que se llama una obstrucción infravesical. Eso es un error a veces algunos colegas caen, y que obstrucción infravesical no se determina con ese estudio. Se determina con un estudio un poco más complejo, que es un estudio urodinámico completo, que mide la presión vesical, el flujo, establece la correlatividad entre distintos parámetros que mide la computadora en ese estudio. Por eso es simplemente la flujometría me dice qué tan bien, qué tan mal. Yo ya entonces voy sacando en todo este estudio urológico parámetros claros, un estudio de la calidad del tejido, como le decimos a los pacientes, el tamaño del tejido mediante el examen dígito rectal y la ecografía, y la funcionalidad del sistema urológico mediante el residuo postmiccional y la uroflujometría. Y ahí uno determina más o menos este paciente qué perfil miccional está teniendo, si necesita el apoyo de algún tipo de fármaco para mejorar esa calidad miccional y mejorar su calidad de vida, o hay pacientes que en la minoría de las veces, hablando siempre de patología benigna, por supuesto, en la minoría de las veces, gracias a Dios, son pacientes que directamente lo único que ya le tiene que explicando la técnica quirúrgica que va a hacer porque hay que operarlos, que es otro tema, el tema técnica quirúrgica. Pero eso, digamos, sería el estadio final, tal vez, ¿no? O sea, sí, no, el estadio habitualmente final. Hay mucha medicación, ¿no? Medicamentos que se utilizan y que mejoran sistemáticamente. En los últimos 30 años ha mejorado mucho la farmacología respecto a esto. Tenemos los grupos de los que se usan los alfa bloqueantes, que son fármacos que hoy en día está la tamsulosina, que lo que hace es la apertura del cuello de la vejiga, actúa sobre cuello de vejiga y uretra prostática, abriendo ese canal por donde discurre la orina y facilitando la micción. Facilitando la micción empiezan a ceder parcialmente los síntomas, y hay pacientes que mejoran notablemente, hay pacientes que no mejoran tanto, y hay pacientes que no mejoran para nada y son candidatos a la cirugía. Solamente hoy en día se establece que de cada 100 consultas por hiperplasia prostática benigna diagnosticada, 20%, 25% son pacientes quirúrgicos. ¿Cuánto sirven las campañas? ¿Sí? ¿Acompañan esta Semana de la Próstata? Abrir este programa, por ejemplo, como otros lo sabrá, la posibilidad de contarlo, de explicarlo, porque digo, hay tanto estudio, hay tanto método, hay tanta ciencia al servicio de esto, es tan silente la enfermedad por ahí, lo que permite es llegar con conciencia, decir, bueno, si yo ya tengo la edad, tengo que hacer el estudio, tengo que hacer el control, no esperar donde después llegamos a una vez por año, a partir de la 5ª década de vida, en aquellos pacientes que tienen antecedentes heredofamiliares directos, como un padre, algún hermano mayor, algún tío directo, se ha bajado el estudio, el screening urológico a partir de los 40 años. Cuando hay antecedentes. Y uno le tiene que explicar al paciente, no es que usted va a vivir con una daga clavada, que porque su padre, su hermano tuvo un cáncer de próstata, que es otro tema, no es que usted lo va a tener, simplemente es importante la detección precoz, y se ha empezado a establecer esto en esta patología y en otras, como la patología neoplásica colónica u otro tema. Todo eso se baja la edad de estudio para hacer medicina preventiva, y todo lo que es detectado en forma precoz tiene un excelente pronóstico de vida posteriori. No todo termina en intervención, no todo termina en cáncer, me parece que sirvió muchísimo, pero yo tengo un montón de temas y tenemos que cerrar el programa. Disfunciones sexuales. ¿Volvés para charlar de esto? ¿Cómo no? Es interesantísimo el tema. Mauricio, se nos fue el tiempo de las manos. La gente de la confitería alemana, que son responsables de nuestro catering, te permite que te lleves algunas cosas dulces para disfrutar. Gracias. Con tu secretaria, que es muy amable, y a través de ella pudimos descubrir, en realidad a través del doctor Pasquinelli, mire,
cómo hemos llegado. Un Entre abrazo tacto a y Jorge. tacto se come una masita. Una masita. Gracias. Muy amable, gracias. Sos Hasta muy la amable, próxima. de verdad. Y en Muy la amable. próxima seguimos con estos temas. Gracias. Doctor. Usted salió, el consultorio continúa atendiendo, así que pase el que sigue, por favor. Televisión saludable, señores. El consultorio la semana que viene. Muchas gracias.